Buenos días, soy Patricia Ibañez del Hospital de León y antes de empezar quería dar las gracias a los organizadores de estas jornadas pues, por permitirme participar hoy. Bueno, voy a exponer un caso de un paciente que tuvimos en urgencias por una oftalmoplegia internuclear, pero antes quería dar unas nociones básicas sobre lo que es esta patología. Saber que los trastornos de la motilidad ocular son una causa muy frecuente de urgencias en oftalmología y que hacer un diagnóstico adecuado es fundamental tanto para el tratamiento como para el pronóstico de muchas de las causas que la producen. Bueno, para poder comprender, ¿qué es una parálisis? Primero, pues una parálisis es una disminución de la fuerza de un músculo que produce un déficit del movimiento. Las parálisis de un músculo oculomotor lo que van a producir es una disminución del movimiento del globo ocular en la dirección en la que actúa el músculo paralizado. Para poder comprender bien cómo funciona el movimiento oculomotor y cómo se produce, podemos organizar el movimiento en una serie de pasos que serían, primero, una zona de origen del impulso que se sitúa a nivel de la corteza frontal y parietoccipital y también en el sistema vestibular del oído interno. Unas zonas de organización de los impulsos que serían los centros de la mirada horizontal y vertical y unas vías de transmisión de estos impulsos, que serían entre los centros de la mirada y los núcleos de los pares craneales, el fascículo longitudinal medio y la comisura blanca posterior, desde los núcleos de los pares craneales hasta el músculo, los nervios oculomotores y a nivel del propio músculo las placas neuromusculares. Y luego un sistema de ejecución que serían los 6 músculos oculomotores. Cualquier lesión en algún punto de estas vías va a producir una parálisis de la motilidad ocular. Las parálisis las podemos dividir por una parte en las corticosupranucleares, que serían cuando la lesión se encuentra desde los hemisferios cerebrales hasta el mesencéfalo, los núcleos oculomotores, y las nucleares infranucleares, que son las que tienen lugar desde los núcleos de los pares craneales hasta el propio músculo. Dentro de las alteraciones supranucleares de la motilidad ocular, yo voy a hablar de las parálisis de la mirada horizontal, puesto que el caso que voy a exponer es de este tipo. Entonces, como ya he dicho, es muy importante para hacer un diagnóstico topográfico conocer bien la anatomía. Entonces, la mirada horizontal se origina a nivel del centro de la mirada horizontal, que está situado en la formación reticular paramediana de la protuberancia, y desde aquí salen una serie de neuronas que van a conectar con el núcleo del sexto par craneal, que es el que inerva el recto lateral del mismo lado. Desde el núcleo del sexto par salen también una serie de neuronas internucleares que conectan con el núcleo del tercer par a nivel del subnúcleo del recto medio, que va a inervar el recto medio de este lado. Por lo tanto, cuando se produce una estimulación de la formación reticular paramediana de la protuberancia de un lado, se va a producir un movimiento conjugado de la mirada hacia ese mismo lado. Entonces, cuando tenemos una lesión en la formación reticular paramediana de la protuberancia, lo que vamos a tener es una parálisis de la mirada horizontal ipsilateral, es decir, no vamos a poder mirar en la misma dirección en la que tenemos la lesión. Cuando la lesión está en el fascículo longitudinal medio, lo que tenemos es una oftalmoplegia internuclear, que va a producir una parálisis del recto medio, que puede ser derecha o izquierda, en según del recto medio que está paralizado, y no se va a producir el movimiento coordinado de la mirada. En una exploración física lo que tendríamos es que la mirada en posición primaria, los ojos están normales, en este caso que el ejemplo es de una oftalmoplegia internuclear izquierda, la mirada a la derecha estaría conservada, pero cuando el paciente intenta mirar hacia la izquierda, el ojo derecho no es capaz de aducirse. También puede ser bilaterales y en este caso está abolida la aducción tanto del ojo derecho cuando quiere mirar a la izquierda como del ojo izquierdo cuando quiere mirar hacia la derecha. Y luego existe una lesión que es una lesión conjunta de la formación reticular paramediana de la protuberancia y del fascículo longitudinal medio, que se conoce como el síndrome de 1 y medio, y en este caso lo único que se mantiene sano es la abducción contralateral a la lesión. Bueno, las principales causas de oftalmoplegia internuclear van a ser siempre causas que produzcan lesiones a nivel del fascículo longitudinal medial. Y son la principal, la esclerosis múltiple. Luego enfermedades vasculares, tumores del tronco cerebral y del cuarto ventrículo, encefalitis, hidrocefalia, parálisis supranuclear progresiva, los antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos, efectos a distancia de un carcinoma, trastornos nutricionales o metabólicos y enfermedades infecciosas como la neurosífilis o la enfermedad de Lyme. Cuando tenemos un paciente con una oftalmoplegia internuclear, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es hacer una exploración física exhaustiva que pueda orientarnos un poco hacia la etiología de la oftalmoplegia. Tomar la tensión, pedir un hemograma y una bioquímica completa que incluya USG, valorar la realización de una prueba de hidrofonio para descartar la miastenia, en la que existiría una tosis y una alteración de la convergencia que no existiría en una oftalmoplegia. En principio en urgencia se pide un TAC, pero como no se valoran lesiones isquémicas, en principio no se valoran lesiones isquémicas, habría que pedir una resonancia magnética para valorar estas lesiones y hospitalizar al paciente para un seguimiento y una valoración por neurología. Y si con las pruebas anteriores no hemos conseguido llegar a una etiología de la oftalmoplegia, habría que descartar trastornos infecciosos e inflamatorios mediante anticuerpos, estudios del líquido cefalorraquídeo.
y el tratamiento va a ser siempre el trastorno primario. Bueno, y ahora pues el caso clínico. Fue un varón de 72 años que acudió a urgencias por episodios transitorios de diplopia binocular y sensación de inestabilidad de 3 días de evolución. No tenía ningún antecedente relevante, solo estaba operado de cataratas del ojo izquierdo, y en la exploración física la agudeza visual en el ojo derecho era de 0,6 que mejoraba a 0,7 y en el ojo izquierdo de 0,7. La exploración con la lámpara de hendidura era normal, no presentaba ptosis, no tenía defecto pupilar aferente, no había alteraciones en la sensibilidad corneal, las pupilas eran isocóricas y normorreactivas, el fondo de ojo era completamente normal, y en la exploración neurológica se veía una exotropia del ojo derecho que fue disminuyendo al cabo de las horas, una limitación para la abducción en el ojo derecho, un nistagmus en abducción en el ojo izquierdo, una campimetría por confrontación normal, no había alteraciones de otros pares craneales y aparecía una ligera ataxia de la marcha. Las pruebas complementarias que se solicitaron fueron normales, la analítica, el electro, la radiografía, y en el TAC, en un principio, radiología le informó como normal, pero luego, revisándole conjuntamente con neurología y basándonos en la clínica, parecía que se quería ver una lesión isquémica del fascículo longitudinal medial. Entonces, bueno, es que no lo he dicho antes, pero en las oftalmoplegias internucleares, puesto que el fascículo longitudinal medio lleva no solo fibras que inervan núcleos de los pares craneales, sino que también lleva fibras que van hacia el cerebelo o que llevan fibras de los movimientos oculogiros, pueden aparecer síntomas de inestabilidad, de mareo entonces se ingresó al paciente con un diagnóstico de ictus isquémico en el fascículo longitudinal medial que le producía una parálisis para la mirada horizontal que sería una oftalmoplegia internuclear derecha, puesto que el ojo que no era capaz de abducir era el ojo derecho y el músculo afectado era el recto medio derecho. Entonces no tengo fotos de la exploración del paciente porque estaba muy nervioso y fue imposible hacérselas, pero tengo las de la resonancia magnética que se ve ahí la lesión. Esto es una resonancia con contraste en T1, corte axial, se ve justo ahí el fascículo longitudinal medial, que se sigue viendo ahí, y se ve muy bien en sagital, que sería esa lesión que está redondeada, y aquí como se va modificando, ¿no? Y bueno, esto es una difusión, corte axial, y bueno, lo curioso de este caso es que el ictus ha afectado únicamente al fascículo longitudinal medio, y es muy raro un ictus que sea tan selectivo. Entonces no tenía ninguna otra clínica salvo la oftalmoplegia internuclear. El tratamiento, como ya he dicho, es etiológico y control de los factores de riesgos. Entonces en este caso se le dio alta a los 4 días con adiro de 100 miligramos y omeprazol de 20 miligramos. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena Patricia por tu presentación, muy bien, muy amplia, muy bien